hablando de cada uno de los personajes, de los héroes de la fe. Y hoy vamos a cerrar con Hebreos capítulo 11, verso 23. Y dice la palabra del Señor: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Señor, yo sé que tú has bendecido poderosamente la vida de las mujeres que llegaron al retiro, Señor. Ahora te pido, Señor, que bendigas poderosamente el resto de la congregación con tu palabra. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo y que taladre, Señor, nuestro ser para efectuar y para hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Te pido, Señor, por aquellos que han venido con una necesidad, que la atiendas, que operes un milagro, Señor, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la fe de cada persona en esta tarde. Glorifica tu nombre, Señor. Tu palabra, Señor, levante la fe de mis hermanos. Que tu palabra, Señor, los impulse a hacer, Señor, cosas que tú les ordenas que hagan. En el nombre de Jesús, que por la fe reciban el milagro en esta tarde. Para la gloria tuya, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Quiero decirle que Moisés ocupa más atención que cualquier otro personaje en esta lista de los héroes de la fe. En este capítulo 11 de Hebreos, donde se destacan hombres y mujeres de fe. A Moisés se le menciona unas 10 veces en el libro de Hebreos. Es interesante este personaje de quien vamos a hablar en esta tarde, no lo pierda de vista. Y para empezar, la Biblia dice que Moisés fue un varón de Dios. La Biblia dice que Moisés fue un varón de Dios. Lo vamos a confirmar con algunas citas bíblicas en Deuteronomio capítulo 33, verso 1. Dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. La Biblia dice que Moisés es varón de Dios. Y en otro pasaje, en Esdras capítulo 3, verso 2, dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. En Josué capítulo 14, verso 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios.
Qué impresionante esto. Que usted vaya por las calles y mientras camina por las calles, la gente diga, allá va fulano de tal. Ese es un varón de Dios. Todavía no lo creen ustedes. Qué maravilloso es cuando caminemos por los lugares y que la gente diga que somos personas de Dios, que nuestro testimonio hable. Es importante lo que la Biblia dice, que Moisés fue un varón de Dios. Moisés, hermanos, tenía una relación personal con Dios. Ese era un tipo que amaba la presencia de Dios. Era un hombre que se relacionaba con Dios, que estaba con Dios a cada momento. Pero quiero decirle que Moisés no solamente fue un hombre de Dios, Moisés también fue un siervo de Dios, un servidor de Dios. Usted y yo tenemos que ser servidores de Dios, siervos y siervas del Señor. Aparte de ser un varón de Dios, Moisés fue un siervo de Dios. Deuteronomio capítulo 34, verso 5 dice, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová. Moisés sirvió a Dios. Moisés nació para servir a Dios. Moisés se convierte en un siervo, en un servidor de Dios. Y en Hebreos 3:5 dice la palabra, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Una fidelidad de este hombre para servir a Dios en el servicio. Dice que Moisés se convierte en la persona fiel en toda la casa de Dios como siervo, como servidor, para dar testimonio de lo que se iba a decir. Moisés entonces es un siervo de Dios, es un varón de Dios, dice la Biblia, y también es un siervo de Dios. Pero también Moisés fue amigo de Dios. Y en Éxodos capítulo 33, verso 11, dice la palabra, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Usted quizás recuerda un personaje que fue amigo de Dios, y ese personaje se llama Abraham, un hombre que tenía una relación personal con Dios, que tenía compañerismo con Dios, Abraham. Pero la Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Eso habla de una amistad. Y como para remarcar el asunto, dice, como habla cualquiera con su compañero. Como cuando usted habla con un amigo, con una amiga, que le tiene mucha confianza, que le cuenta sus secretos, porque sabe que es un amigo. Moisés se convierte en un amigo de Dios. Y quiero decirle que Dios concede su intimidad solo a aquellos que la desean. Solo aquellos que desean su intimidad puede ser concedida por Dios, y también para aquellos que califican para tener dicha intimidad, porque para tener intimidad con Dios debemos de calificar.
No cualquiera tiene intimidad con Dios, sino aquella persona que se aparta, que se consagra para Dios, para vivir una vida que a Dios le agrada. Y eso es lo que pasa con Moisés. Moisés disfrutó de esa intimidad con Dios. Moisés se convierte en el amigo de Dios. Moisés, hermanos, pasó 40 días en la presencia de Dios. Era un hombre que amaba la presencia de Dios. Para él era un deleite platicar con Dios, hablar con Dios. Es más, Dios no descargó su ira sobre su pueblo porque había un hombre que era amigo de Dios, y ese hombre es Moisés. Por esa razón Israel fue protegido, porque Moisés, cada vez que Dios estaba enojado, Moisés servía como el intercesor a favor del pueblo. E iba a Dios como amigo de Dios y le decía: Señor, mejor erradícame a mí y no lo hagas con el pueblo. Moisés era un amigo de Dios. Estuvo 40 días buscando, hablando con Dios en la montaña. Pregunto, ¿podemos nosotros convertirnos en amigos de Dios? ¿Podemos nosotros ser amigos de Dios? Por supuesto que sí. El libro de Juan, capítulo 15, verso 15, Jesús dice estas palabras: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El amigo de Dios conoce sus secretos. Si tú no eres amigo de Dios, tú no puedes conocer los secretos de Dios. Pero si tú eres un amigo, una amiga de Dios, tú conoces los secretos de Dios. Cuando Dios iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, dijo: no lo puedo hacer sin antes comunicarle a mi amigo Abraham. ¡Qué maravilloso! Entonces el Señor dice a sus discípulos: ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les voy a llamar amigos, porque todas las cosas que escuché de mi Padre las voy a dar a conocer a ustedes, mis amigos. Moisés también, hermanos, fue un gran hombre. Moisés fue un gran hombre. En el libro de Deuteronomio, capítulo 34, el verso 7, el verso 10 al verso 12 vamos a leer. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Verso 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Qué tremendo hombre de Dios. Un personaje que se le compara a Moisés es Juan el Bautista. Juan el Bautista, Jesús da testimonio de él. Herodes, el rey Herodes, después de muerto, da testimonio de él. Hermano, la gente daba testimonio de él. Pero mire lo que dice acerca de Moisés: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Ningún hombre en la historia se puede comparar a Moisés. Moisés se convierte en un gran hombre. Y el verso 11 dice: nadie como él, nadie como Moisés, en cuanto a señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Nadie como Moisés,
en cuanto a señales, prodigios que hizo delante de Faraón en Egipto. El verso 12. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Moisés se convierte en uno de los hombres más importantes de todas las épocas, de toda la historia, porque Dios estaba con él, porque era un amigo de Dios, porque era un siervo de Dios, un varón de Dios, como dicen las escrituras, un gran hombre. La vida de Moisés, quiero decirle que se divide en 3 episodios. Cada periodo duró 40 años, vivió 120 años, lo acabamos de leer. O sea, la vida de este hombre está dividida en 3 episodios de 40 años cada episodio, cada periodo. Pasó 40 años en la corte de Faraón. Pasó 40 años en el desierto de Madián. Y pasó 40 años en el desierto con los israelitas, que no logró entrar a la tierra prometida. Entonces ahí vemos los 3 periodos de Moisés. Pero yo quiero que volvamos a Hebreos. Todos estos datos son interesantes para poder decirle lo que tengo que decirle en esta tarde. Hebreos capítulo 11, verso 23. Dice la palabra: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El viernes yo le decía a usted que para que usted pueda entender el libro de Hebreos, usted tiene que leer el Antiguo Testamento. Si usted no lee el Antiguo Testamento, no lee el contexto, usted no podrá entender el libro de Hebreos. Quiero decirle que estratégicamente Dios lleva a José a Egipto. Repito, estratégicamente Dios lleva a José a Egipto, el hijo de Jacob. El viernes le hablé de José. José, por la envidia de sus hermanos, estuvo a punto de morir, pero Dios le preservó la vida. Dios lo guardó, Dios lo protegió y lo llevó como un esclavo a Egipto con un propósito. Estratégicamente José fue colocado en Egipto. Cuando vino la hambruna que hubiera destruido a los israelitas, José en Egipto ya había hecho preparativos para que el pueblo de Israel sobreviviera. Mire qué interesante esto. Jacob y su familia sumaban, dice la Biblia, 70 personas. Esa era la gran familia de Israel. 70 personas, la familia de José. Cuando llegaron, ellos llegan a Egipto. José está en Egipto y la familia de Jacob fue llevada a Egipto y se establecieron en el distrito periférico de Gosén. Ahí se establece aquella familia de 70 personas en Egipto. Ellos, dice la Biblia, que empezaron a multiplicarse en Egipto e iban adquiriendo más territorio, más propiedades. La familia empezó a multiplicarse, empezó a crecer a tal grado que esta familia llega a ser tan poderosa, el pueblo de Israel en Egipto. ¿Qué es lo que pasa? Ok, en Egipto, en el libro de Éxodo capítulo 1, leemos lo siguiente: ellos llegaron a ser más poderosos y más numerosos que los egipcios que vivían alrededor de ellos. Y leemos en Éxodo capítulo 1, verso 1, y vamos a leer los otros versos. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia.
Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. La familia estaba compuesta por 70 personas, 70 miembros. Y José estaba en Egipto. Seguimos. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra de Egipto. Más adelante, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este nuevo rey en Egipto no conoce a José, y la Biblia dice que se levanta un nuevo rey. Entonces viene este nuevo rey y dice a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Para que tenga una idea cómo Israel estaba creciendo, cómo se estaba multiplicando y cómo se estaba extendiendo en el territorio de Egipto, a tal grado que el rey dice que los israelitas llegarán a ser más fuertes que ellos. Mire qué importante esto. El verso 11 dice la Biblia lo siguiente: entonces pusieron sobre ellos comisarios o capataces de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Ok, el verso 12 dice: pero cuanto más los oprimían, cuanto más carga le ponían al pueblo de Israel en Egipto, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El verso 13 y 14 dice lo siguiente: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, con pesadas cargas, los estropeaban, los maltrataban fuertemente y amargaron su vida con dura servidumbre. Mira, hermano, Israel está viviendo un tiempo muy duro, muy terrible, a tal grado que los egipcios están amargando su vida con trabajos fuertes, pesados. Hacían barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Eso era lo que hacía Israel en Egipto. Pero leamos el verso 15 al 21. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebeas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas, recordemos, no pierda de vista que el pueblo de Israel se está multiplicando tremendamente. Entonces viene una orden del rey y llama a las parteras y les dice: ok, cuando ustedes asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es varón, matadlo; y si es hija, entonces que viva. Verso siguiente: pero las parteras temieron a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Eso es poderoso. Eso es poderoso. Aleluya. Ante la orden del rey, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que
preservaron la vida a los niños. Pero esto era algo de parte de Dios, porque Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. Dios siempre está pendiente de su pueblo. Dios siempre cuida de su pueblo. El verso 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y mire lo que acontece aquí. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues las mujeres hebreas son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Glorioso, maravilloso. El verso siguiente dice: y Dios hizo bien a las parteras que recibieron la revelación de Dios. Las bendijo el Señor porque no le quitaron la vida a los niños, a los primogénitos, a los varones. Dios les bendijo. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera en Egipto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. El verso 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Todo aquel que está a favor de la obra de Dios, Dios lo va a bendecir a él y a su familia. ¡Aleluya! La orden de Faraón no funciona. Y al ver Faraón que esto no funciona, entonces tiene otra estrategia. Y el verso 22 nos dice lo siguiente: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Mire, como no funcionó que las parteras mataran a los hijos varones que nacieran, ahora Faraón dice: bueno, ahora todo varón que nazca lo van a tirar al río, lo van a echar al río para que ahí muera, para que ahí se ahogue. Qué interesante esto. Durante todo ese tiempo terrible en Egipto nació Moisés. Moisés nace en ese tiempo de prueba para el pueblo de Israel. Nace Moisés. Y en Éxodos 6:20 conocemos el nombre de sus padres, el nombre de los padres de Moisés. Dice que su padre se llamaba Amram y su madre se llamaba Jocabed. Si usted no conocía a los padres de Moisés, aquí están sus nombres. Usted ahora ya sabe cómo responder una pregunta. ¿Quiénes eran los padres de Moisés? Su padre Amram y su madre Jocabed. Esos son los padres de Moisés. Ok, nace Moisés en medio de ese conflicto. Pero quiero que miremos en este momento el valor de los padres en ese tiempo difícil. Los padres de Moisés eran levitas. Y déjeme decirle que los levitas eran los que ministraban en el altar. Los levitas, las personas levitas, eran personas de mucha fe. A esta tribu de Leví, cuando se dio la repartición de las tierras de Canaán, Dios dijo: a Leví no me le den heredad, porque yo, dice Dios, seré su heredad. Impresionante. Entonces, claro, si Dios era todo para ellos, para los levitas, entonces los levitas eran personajes de fe, que le creían a Dios, que estaban acostumbrados a ver la gloria de Dios.
Y es por ello que los padres de Moisés son levitas. En Hebreos, verso 23 del capítulo 11, dice que fue por fe que los padres de Moisés lo escondieron cuando él nació. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Dónde lo escondieron? Lo escondieron a la orilla del río, porque la orden del rey de Faraón había sido: los hijos varones que nazcan los van a arrojar al río para que allí mueran. Entonces, estratégicamente, los padres, con una fe tan grande en Dios, esconden a Moisés en la orilla del río. Es impresionante lo que pasa. Muchos años atrás, Dios le había dicho a Abraham que en la 4ª generación después de su muerte, los israelitas serían libertados de Egipto. Y déjeme decirle que Moisés era parte de esa 4ª generación. Dios se lo había dicho a Abraham, que en la 4ª generación después de su muerte, los israelitas serían libertados de la esclavitud de Egipto. Y Moisés es parte de esa 4ª generación. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 7, verso 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Hebreos dice que por fe sus padres lo escondieron, porque le vieron niño hermoso. Y aquí el escritor de Hechos dice que nació Moisés y que fue un niño, un nene agradable a Dios. Ahora vayamos a Éxodo, capítulo 2, verso 2. Vamos a leer estos versos. Y dice que el verso 1, no sé si lo tienes, el verso 1, pero dice: un varón de la familia de Leví. Aquí le confirmo que los padres de Moisés eran levitas. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Siguiente versículo. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Mire que todos estos versos caen en su lugar. Los amarramos el uno con el otro. Siguiente versículo. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, más de 3 meses, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Moisés está escondido a la orilla del río. Siguiente versículo. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Pregunto, ¿quién le dijo a la hija de Faraón que fuera a lavarse al río? ¿Usted quién dice que fue? ¿Quién? El de arriba, no le ponga duda. Así trabaja Dios. Aleluya. Tremendo. Y la hija de Faraón desciende a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. ¿Cuál niño? Moisés. Ahí está Moisés. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este es hebreo. No sabían que sería el libertador del pueblo de Israel. Siguiente versículo.
Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, o sea, lo adoptó como hijo. La hija de Faraón, la hija del rey, adopta a Moisés como hijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Aleluya. ¿Tenemos otro verso? No, ok. Mira, hermano, Moisés, según la Biblia, era niño hermoso. Era hermoso. Y quiero decirle que Dios tiene un plan, tiene un propósito con cada persona que nace. Quizás a usted, su madre hizo lo imposible por abortarlo, por abortarla, pero no se pudo. Quizás el embarazo de su madre fue problemático y usted estuvo a punto de caerse, pero no se cayó. Porque Dios tiene un plan, un propósito para con tu vida. Dios tiene un plan, un propósito con cada ser humano que nace. Tú eres el plan perfecto de Dios. Tú eres el propósito de Dios en esta tierra. Pero hay algo que llama la atención, y es que los padres de Moisés tuvieron fe para sacrificar sus ambiciones personales por Moisés. ¿Y qué hicieron? Lo entregaron. Entregaron a Moisés, se despojaron de él. Quizás tus hijos se te han perdido. Quizás tus hijos tomaron la calle. Yo quiero decirte en esta tarde: entrégalos. Entrégalos a Dios. Entrégalos a Dios. Así como los padres de Moisés tuvieron fe y entregaron a Moisés. Y esto es fe, fe en Dios. El corazón de un padre y una madre debe de ser un corazón de fe. Ese debe ser el corazón de un padre, de una madre, corazón de fe. Permita usted que sus hijos sirvan a Dios, no se lo impide. Entréguelos. Hay padres que no se interesan por los hijos, saben que son vagos, saben que son pícaros y no los corrigen. Entréguelos, déjelos que sirvan a Dios. Permita que sus hijos sirvan a Dios. Instrúyalos en el camino de Dios. Y yo no le estoy diciendo que venga aquí a presentarlos, porque muchos padres solo vienen en el culto de presentación de niños y no vuelven. Y creen que con eso es suficiente, que sus hijos ya son santos. Olvídelo. A los niños hay que instruirlos, a los hijos hay que instruirlos, hay que educarlos en este camino para que sean hombres y mujeres de Dios, para que sirvan a Dios, para que sean hombres y mujeres de bien en esta sociedad perdida. Deje que sus hijos sirvan a Dios. En Hechos capítulo 7 verso 21 dice la Biblia, Hechos 7, 21. Ok,
yo lo voy a leer. Dice la palabra de Dios en Hechos 7:21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Moisés estaba expuesto a la muerte, estaba en peligro de muerte. Fue cuando la hija de Faraón lo ve y lo toma como hijo suyo. Y de esa forma, Dios preserva la vida de Moisés. Mire, hermano, si tú eres parte del plan de Dios, tú puedes andar en medio del peligro y no te va a pasar nada. No te vas a morir, no vas a perder la vida porque tú eres parte del plan de Dios. Es que a mi hijo no lo dejo que vaya solo o que viaje en el bus porque es muy peligroso donde vivimos. Mire, si es parte del plan de Dios no le va a pasar nada. Dios lo va a guardar, porque es posible que tu hijo o tu hija sea un libertador como Moisés. Entonces, la única forma para preservar la vida de Moisés era que sus padres lo entregaran. ¿Escuchó eso? La única forma para poder preservar la vida de Moisés era que sus padres lo entregaran. Señor, aquí está mi hijo, mi hija, en tus manos. Ahora Moisés se convierte en el hijo adoptivo de Faraón. Tiene lujos, tiene bienes, lo tiene todo. Es el hijo de la hija de Faraón, del rey, del mandamás en Egipto. Entonces lo tiene todo, hermano. Pero mire lo que pasa, y aquí es donde yo quiero llegar. Pero Moisés se niega a todo esto, se niega a los lujos, se niega a las riquezas, se niega a todo lo que le pertenece. Moisés se niega a todo esto. ¿Por qué? Porque él piensa en el pueblo de Dios. Y en Hechos 7:23 dice la Biblia. Ok, lo voy a leer, el verso 23. Dice, cuando me cuesta ver, el sudor me lo impide. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. No pierda de vista que le hablé de 3 periodos de 40 años cada uno. Moisés estuvo con esta familia 40 años. Dice que cuando cumple los 40 años, dice este verso en Hechos 7:23, Dios puso un sentir en su corazón de visitar a los hijos de Israel, a sus hermanos, a su sangre. Entonces pasa lo siguiente, porque en Hebreos capítulo 11 verso 24 dice lo siguiente. Hebreos 11:24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire, hermano, Moisés se rehúsa a llamarse hijo de la hija de Faraón y renuncia a las riquezas, a las comodidades, renuncia a todo lo que le pertenece. Dice la Biblia claramente que cuando ya era grande, rehusó llamarse ser hijo de la hija de Faraón.
Entonces, número 1, Moisés rehusó. Verso 25. El verso 25 dice la palabra de Dios, pero Hebreos Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Primero, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Segundo, Moisés escoge. En el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de todos esos beneficios que son suyos. Entonces, hermano, Moisés es un hombre que ama a Dios. Moisés en ese momento se da cuenta que él nació para adorar a Dios. Se dio cuenta que él nació para servir a Dios y que sus mayores riquezas están en Dios. Entonces rehúsa y escoge ser maltratado en vez de gozar de los deleites temporales del pecado, de las cosas que perecen. Se puso Moisés del lado del pueblo de Dios. Las cosas de este mundo son temporales, los placeres son momentáneos. Dice 1 Juan capítulo 2 verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fue lo que hizo Moisés. Luego en el verso 26 de Hebreos 11, si me ayudan con este verso, Moisés considera. Primero rehusó, segundo escogió, tercero considera, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermano, quiero preguntarle en esta tarde, ¿dónde está su mirada? ¿Dónde está puesta su mirada? La mirada de Moisés estaba puesta en el galardón. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice la palabra de Dios. Ahora Moisés considera, tiene por mayores riquezas el vituperio. La mayor riqueza de Moisés es el vituperio, es el maltrato, es el sufrimiento de Cristo. Y menosprecia los tesoros que le pertenecían, los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire, hermano, cuando la mirada esté en el galardón, a usted no lo mueve nada. Venga lo que venga, hermano, se venga la tormenta que se venga, a usted no lo mueve nada, porque su mirada está en el galardón, en aquel que premia, en aquel que es fiel, en aquel que nos da todas las cosas. Ahí está puesta la mirada. Él es el que recompensa la fidelidad nuestra cuando le servimos. Entonces Moisés considera por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés escogió por la eternidad y no por las cosas temporales de este mundo. ¿Sabe que nosotros muchas veces cambiamos lo eterno por las cosas temporales? Sí, entramos en un afán terrible y luego nos descuidamos y nos vamos y ya no existe Dios en nosotros. Cambiamos lo eterno, lo que no perece, lo que permanece. Lo cambiamos por las cosas temporales que un día van a terminar, porque la Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Eso es lo que dice la Biblia. Entonces Moisés escoge por la eternidad y no por las cosas temporales de este mundo. Lo consideró. Moisés lo calculó, lo anotó en un cuaderno. Tesoros, a un lado puso tesoros de los egipcios y a otro lado bendiciones de Dios. Lo puso en una balanza, lo pesó y se dio cuenta que pesaba más. Si usted pesa lo material con lo eterno, usted se va a dar cuenta que lo que más pesa es lo eterno. Usted no puede ser engañado. Usted no puede creer que lo que más peso tiene. Muchos dicen, no, es que para mí es más importante trabajar que ir a la iglesia. Yo voy a ir a la iglesia cuando tenga tiempo. Pero para mí más importante es trabajar, es hacer cosas en esta vida. Y por eso Dios no puede bendecir una vida así. Entonces viene Moisés y lo pesa, lo pone en una balanza, pone los tesoros de los egipcios en una balanza y pone las bendiciones de Dios al otro lado. Y se da cuenta que lo que más pesa son las bendiciones de Dios. En el verso 26 que estamos leyendo dice que él tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, Moisés miró. Moisés mira perfectamente bien, sus ojos están bien abiertos. Moisés buscaba placeres eternos. ¿Qué placeres estamos buscando nosotros? Fíjese que las muchachitas están fracasando hoy en día, porque el placer que están buscando es el placer temporal, es el placer del momento, y no toman en cuenta el placer eterno. Pero Moisés estaba mirando el placer eterno. Dios nos ofrece mayores riquezas que los tesoros de este mundo. Los placeres de la vida son por una temporada. Pronto se acabarán los placeres de esta vida, pero los placeres eternos son eternos. Los podemos disfrutar por toda la eternidad. Y sabe una cosa, tarde o temprano tenemos que tomar la decisión que tomó Moisés. Tendremos que tomar la decisión en el camino que tomó Moisés de servir a Dios, de valorar las cosas. Por eso es que Dios usó tanto a Moisés. Y sigue diciendo el escritor de Hebreos. Leíamos el verso 23, vamos a leer el verso 24 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Verso 27. Por la fe dejó a Egipto. ¿Dónde estaba el futuro de Moisés? Hablando terrenalmente, en Egipto. ¿Dónde estaban las riquezas de Moisés? En Egipto. Pero dice la Biblia que por fe dejó Egipto. Tú no vas a dejar el mundo si no lo haces a través de la fe. El mundo se deja por la fe en Dios. Por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así lo hizo. Me sostengo porque estoy viendo las promesas de Dios. Estoy viendo lo invisible. A Dios no lo podemos ver sino a través de las promesas. A Dios no lo podemos ver físicamente sino a través de la fe, a través de los ojos de la fe. Y sigue diciendo la Biblia, dice este verso, que Moisés por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Verso 29, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca. Mire, hermano, este tipo era un hombre de fe.
Me imagino que cuando los egipcios los perseguían e iban atrás de ellos, Moisés le dio una orden al mar. Por fe Moisés le dijo al mar: mar, te abres porque te abres, porque en este momento nosotros vamos a pasar como por tierra seca. Y el mar se abrió y empezó el pueblo de Israel a caminar como por tierra seca. Y las montañas, los paderones de las aguas fluían de esta forma, al lado derecho y al lado izquierdo. Y el pueblo de Israel pasaba, caminaba confiadamente por la fe de Moisés. Hermano, cuando ya salió allá al final el último israelita, los egipcios, hermano, intentaron hacer lo mismo, dice la Biblia, pero el mar se cerró y los ahogó a todos y murieron todos los egipcios, pero no murió ningún israelita, porque la mano de Dios estaba ahí. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe se abrió el mar rojo. Pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Qué impresionante. Yo quiero decirte algo en esta noche. Si tú no tienes fe, no vas a poder conquistar lo que Dios te quiere dar. Si tú no tienes fe, no vas a lograr el objetivo en esta tierra. Tú necesitas la fe. Tú necesitas imitar la fe de estos hombres. Y quizás para un grupo se les ha hablado de cada uno de los héroes de la fe, y quizás el resto de la congregación ha escuchado 2 mensajes acerca de la fe. Pero quiero decirte que cada uno de los personajes que aparecen en el Salón de la Fama fueron personas que le creyeron a Dios. Incluso en el Salón de la Fama aparecen mujeres que le creyeron a Dios. Allí aparece una mentada Débora. Esa Débora es una juez en el libro de los jueces, en el tiempo de los jueces. Y mire, hay algo interesante. El nombre Débora aparece en el Antiguo Testamento como la mujer que hizo la hazaña, que le creyó a Dios. Pero en el libro de Hebreos no aparece ella como héroe, sino que aparece Barak. Y es que ella buscó a Barak en ese entonces para que le dijera cómo hacer para poder vencer al enemigo de parte de Dios. Entonces se dice que este Barak era un tipo muy inteligente. Entonces le aconsejó cómo hacer. Pero la héroe fue Débora. Y quien aparece en el libro de los Hebreos como héroe es Barak. Usted puede leer en el libro de los jueces. Entonces, mujeres, ustedes son un potencial en Dios. Ustedes pueden hacer posible que sus hijos sean siervos, sean varones de Dios. Ustedes lo pueden hacer posible. Todo es que ustedes lo crean. Que sus hijos serán siervos de Dios, siervos del Dios Altísimo, para servir al Señor. Hombres y mujeres de fe son los que Dios necesita en este tiempo para poder transformar la vida de las personas. Yo quiero invitar a esos hombres, a esas mujeres de fe al altar. Yo solo quiero que vengan aquellos que le creen a Dios, aquellos que dicen: yo quiero actuar como Moisés, yo quiero actuar como José, yo quiero actuar como Débora, yo quiero actuar como Jacob, yo quiero actuar como Enoc, quiero actuar como Abel, quiero actuar como Noé, quiero ser un hombre, quiero ser una mujer de fe. Vengan, pónganse de pie, por favor. Vengan las mujeres. Es más, les voy a adelantar, voy a orar por sus necesidades, para que Dios opere un milagro en tu vida. Pero ven al altar, demuestra que tienes fe. Ven al altar. Yo quiero que se extiendan y que abran espacio.
hacia los lados, vengan hacia los lados, para que no estén tan pegados, vengan hacia los lados. No importa dónde ustedes estén, Dios los va a tocar ahí. Vengan, venga a la iglesia, por favor. Extiéndanse hacia la izquierda, hacia mi derecha. Extiéndanse. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a orar poderosamente en tu vida. Dios necesita un hombre que le cree. Dios necesita una mujer que le cree. Dios está a punto de hacer un milagro en tu vida, si lo puedes creer. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. A Dios no lo puedes ver con tus ojos físicos. A Dios lo puedes ver con tus ojos espirituales, con tus ojos de fe. Ven, créele a Dios. Atrévete a creerle a Dios. Alguien se levanta con fe en este lugar. Tú que llegaste con una necesidad y que has buscado por todos lados, y que no encuentras por dónde este problema tiene solución. Ven a Dios. Jesucristo, Ven por un milagro. reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener Alguien le cree a Dios. tu poder para vencer. Eres el Dios. Dios de lo imposible. Vamos adorando. Dios está a punto de obrar un milagro en tu vida. Dios está a punto de obrar un milagro en tu familia. No lo dudes. Créelo. 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 Dios está obrando a tu favor. Levanta tu fe. Dios de lo imposible. Decláralo. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es
Tú naciste y eres parte del propósito de Dios. Escucha, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Tú naciste dentro del propósito de Dios. Tú naciste dentro del plan de Dios. No eres producto de la casualidad. No eres el hijo no deseado. Eres alguien importante para Dios. Dios permitió que tú nacieras. Por lo tanto, Dios te ha preservado la vida y quiere cumplir ese plan, ese propósito contigo. Es por ello que Dios obra un milagro en tu vida. Escucha, solo recuerda de cuántos peligros el Señor te ha librado. No es el propósito de Dios que mueras, porque su plan no se va a echar a perder. De cuántas cosas el Señor te ha librado. La mano de Dios ha estado ahí. Moisés estuvo en peligro de muerte. El rey de Egipto dijo a las parteras que dieran muerte a todo hijo varón que naciera. Pero Dios dijo: no, eso no va a pasar. Luego el faraón dice: van a arrojar al río todo varón que naciere. Y Dios dijo: no. En esos días nació Moisés y sus padres lo escondieron por fe. Y Moisés fue protegido porque Dios tenía un plan para él. Igual Dios tiene un plan para ti, hombre. Dios tiene un plan para ti, jovencito. Tú naciste para servir a Dios, hermano. Tú naciste para servir a Dios, hermana. Para ello naciste. Y vas a encontrar felicidad cuando sirvas a Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, por siempre y para siempre. Eso fue lo que experimentó Moisés. Señor, yo desprecio los privilegios, yo me rehúso a llamarme hijo de la hija de Faraón. Renuncio a las riquezas, renuncio a la comodidad, prefiero sufrir por tu pueblo. Mi deleite es en ti, Señor. Hay delicias a tu diestra, Señor, por siempre y para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Busca la presencia de Dios. Anda buscando el gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay delicias en la presencia de Dios. Vamos, iglesia, adórale, adórale. Dile: Señor, dame una fe grande, dame una fe como la de Moisés. Oh, para que se abra las puertas. Dame una fe grande. Eres invencible. Dilo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios te da una fe grande en esta tarde. Todo el honor. Vamos, tómala.
Dios te dice: ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando para tu vida? Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. No quiso los placeres momentáneos, temporales. Moisés dijo: yo prefiero sufrir con el pueblo que los deleites temporales de pecado. Dios te dice: escucha, ¿buscas felicidad? Y Dios te dice: fuera de mí no puedes tener la felicidad. Fuera de mí no la puedes encontrar. En mi presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a su diestra. Por siempre, para siempre, hay gozo en la presencia de Dios. Sostente viendo al invisible. Pon tu mirada en el galardón en esta tarde. ¿De dónde esperas tu respuesta? Dios es tu galardón. Dios es tu recompensa. Dios es todo para tu vida. Dios es todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas se llama Dios. Solo Dios satisface. Solo Dios te puede hacer feliz. Solo Dios te puede levantar de la crisis, de la calamidad, de la miseria. Solo Dios lo puede hacer. Tú lo necesitas a Él. Tú lo necesitas a Él. Oh, levanta tu mano y dile: Señor, yo me aferro a ti. Yo me aferro a tu palabra. Quiero creer en ti, Señor. Quiero amarte por sobre todas las cosas. Entiendo, Señor, que el mundo pasa y sus deseos. Pero si me mantengo haciendo tu voluntad, voy a permanecer para siempre. Quiero encontrar placer en las cosas eternas. Quiero encontrar deleite en las cosas eternas. Por la fe, ese problema desaparece. Por la fe, esa enfermedad se va de tu cuerpo, de tu vida. Por la fe, Dios te sana ahora. Por la fe, todo cáncer sale fuera. Toda enfermedad maligna fuera. Fuera. Fuera todo espíritu de enfermedad. Huye. Huye de los cuerpos. Fuera. Mujer, sé libre, varón, sé libre, joven, sean libres en el nombre de Jesús. Reciban su salud, reciban su restauración, reciban lo que antes tenían, salud. Reciban ahora, son libres por el poder
poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Quiero que levantes tu mano. Oh, quiero que le digas al Señor: aquí estoy. Yo te creo, Señor, yo te creo. Yo creo a tu palabra, Señor, aquí estoy. Díselo, díselo con convicción, díselo con fe. Dios te levanta, Dios te levanta, Dios te levanta, Dios te levanta. Ya no más miseria, ya no más pobreza, ya no más crisis, ya no más calamidad. Recibe ahora la bendición de Dios. Recibe, recibe. Dios hace lo imposible. Ya lo Recibe. eres invencible. Dios Recibe, 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 recibe. Es para ti, es para ti, es para ti, es para ti, es para ti. La provisión de Dios viene para ti, la provisión de Dios viene para ti, es para ti la provisión de Dios. Recibe, 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 recibe el milagro de Dios, recibe el milagro de Dios, recibe el milagro de Dios, recibe el milagro de Dios. toda la gloria. Ahí es el poder de Dios en tu vida, el poder de Dios está obrando en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe, 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 recibe. Oh. Sostente como viendo al invisible. Sostente como viendo al invisible, como Moisés. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Se sostuvo como viendo al invisible. Solo Dios lo puede hacer en tu vida. Solo Dios lo puede hacer. Los médicos ya dijeron no, no se puede. Dios dice: yo empiezo a orar. Yo empiezo a orar, dice Dios. Yo empecé a orar en tu vida, dice Dios. El principio de Dios en tu vida a partir de este momento. Dios empieza a hacer una obra nueva en tu vida. Las puertas se abren. Oportunidad de empleos, buenos empleos. Oh, toda crisis financiera sale, 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 sale. Ahora Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Recibe, 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 recibe la bendición de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, tú eres parte del plan de Dios. Tú eres parte del propósito de Dios. Esa enfermedad no te pudo matar. Esa enfermedad no te pudo quitar la vida, porque Dios estaba ahí. Y en este momento Dios te ha sanado. Dios te ha liberado. Ahora sos libre para servir a Dios. Alguien puede darle la gloria a Dios. Alguien puede saltar. Alguien puede sentir la alegría. Alguien lo hace. Todo el honor. Dios hace lo imposible. Te adoramos. Eres invencible.
Levanta tu mano derecha. Hay un fuego de Dios acá en este lugar. Todo lo que tú necesitas es el poder de Dios. Todo lo que tú necesitas es el poder de Dios. Levanta tus manos arriba porque el fuego de Dios va a descender sobre tu vida. En el nombre de Jesús. El fuego que se metió en los huesos de Jeremías cae sobre ti ahora. Recíbelo. Recibe el fuego de Dios. El fuego de Dios te está quemando. El fuego de Dios empezó a quemarte internamente. Hay un fuego dentro de ti que no lo puedes soportar. Ha sido cautivado. Ha sido cautivada en el nombre de Jesús. Recibe el fuego de Dios. Es el Señor que te sedujo. Es el Señor que te cautivó con su presencia. Y es que en su presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a su diestra para siempre. Hay dones que están siendo entregados. Hay dones del Espíritu que están siendo repartidos. Toma tu don. Dile: Señor, yo quiero mi don. Recíbelo. Recibe los dones del Espíritu ahora. Ahora Dios levanta una iglesia poderosa. Dios levanta una iglesia poderosa. Ahora Dios levanta una iglesia poderosa. Dios libera tu vida. Dios libera tu vida. Llénate de Dios. Llénate. Llénate. Más de Dios. Más. Dios está haciendo cosas grandes. Es Dios quien lo está haciendo. Ya no serás la misma. Ya no serás el mismo. La gente dirá: allá va fulano de tal, varón de Dios. La gente dirá: allá va fulana de tal, mujer de Dios. La gente dará testimonio porque el poder de Dios se metió en tu vida. Gracias. Gracias. Oh Jesús. Gracias. 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 Los que van a recibir a Cristo, los que van a rendir su vida a Cristo, vengan al altar. Quiero orar por ustedes. Vengan al altar. Los que van a recibir a Jesús, vengan. Jesús te ama. Jesús quiere cambiar tu vida. Dios te bendiga. Aquellos que se van a reconciliar con el Señor, vengan. Vengan los que se van a reconciliar con el Señor. Venga. Venga acá, vengan las servidoras. Ayúdenme por favor con estas dos personas. ¿Hay alguien más?
Ayúdeme por favor con las personas que se están reconciliando, que van a recibir a Jesús. Salga de su asiento, venga rápidamente. El Señor te llama con un propósito. Tú eres parte del plan de Dios. Naciste con un propósito. Dios tiene un plan para ti, para tu familia. ¿Hay alguien más que va a recibir a Jesús? ¿Hay alguien más que se va a reconciliar con el Señor? Venga corriendo. Queremos orar por usted. Hay una vida más que se va a reconciliar con Jesús. No dejes pasar el tiempo. No pospongas esta invitación de tanto valor. Es algo eterno lo que Dios te ofrece. No dejes para mañana. Mañana puede ser muy tarde. El día de mañana no es tuyo. Reconcíliate ahora con el Señor. Recibe a Jesús como tu Salvador. Hay alguien más que se va a reconciliar, que va a recibir a Jesús. Dios te bendiga. Hay alguien más. Precioso lo que Dios está haciendo. Hay alguien más. Tú, hombre, tú que has dejado pasar el tiempo y que cada vez que escuchas la palabra de Dios y el llamado de Dios, pospones la invitación que Dios te hace. Dios te llama ahora. Ahora, dice el Señor. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el tiempo aceptable, dice el Señor. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Hay alguien más. Corre, corre al altar. Entrega tu vida a Cristo. Hay una vida más. Hay una persona aquí, hay un hombre aquí que siempre pospone las invitaciones de Dios. Dios te dice: yo tengo un llamado para ti en esta hora. Es un llamado especial. Hoy te estoy brindando la oportunidad, te dice Dios. Hoy es el día que yo he preparado para que tú vengas a mí, dice el Señor. Donde esté ese hombre, venga al altar, quiero orar por usted. Venga a recibir a Jesús. Ven a reconciliarte con el Señor. Haz como Moisés, dice el Señor, que tuvo por mayores riquezas el vituperio, el sufrimiento de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Abandona el mundo, abandona el pecado y ríndete a Cristo. Hay alguien más. Ven. Ven. Voy a insistir por última vez. Dios te llama con un propósito. Dios tiene un plan para ti. Dios te ha preservado la vida por muchos años. Dios te bendiga. Dios ha preservado tu vida. Te ha guardado del mal, del peligro, porque Dios te ama y tiene un plan para tu vida. No te rehúses al llamado de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Has escuchado la voz de Dios? No endurezcas tu corazón. Recíbelo. Dale lugar a la gracia de Dios, al amor de Dios en tu vida. Si abres tu corazón para que el Señor entre en tu vida, serás la persona más feliz de la tierra. Vamos a orar. Repita conmigo esta oración. Dios te bendiga, todavía hay tiempo. Repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Padre Celestial, Padre Celestial, en este momento yo me acerco a ti. Reconozco que he pecado. Reconozco mis faltas. Por esa razón vengo a ti. Me arrepiento.
Me arrepiento. Renuncio Renuncio a todo pecado. a todo pecado. Perdóname. Perdona. Recibo a Jesús Recibo a Jesús como mi Salvador, como mi Salvador, como mi Señor. como mi Señor. Inscribe mi nombre Inscribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la Y vida. gracias, Señor, Gracias, Señor, por salvarme, por salvar, por alcanzarme. por alcanzar. Amén y amén. Espíritu Santo, sé sobre ellos. Opera el milagro del nuevo nacimiento en ellos. Opera el milagro de la regeneración en ellos. En el nombre de Jesús. La obra de Dios se hace una realidad en tu vida. Dios te hace una nueva criatura en este mismo momento. Eres nuevo, eres nueva en el Señor. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tu pecado, Dios lo arroja en este momento al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos, para que no cargues de aquí en adelante con un sentido de culpabilidad. Dios perdona y olvida tus pecados. Que Dios te bendiga. ¿Pueden ayudarlos a los hermanos? Recíbales con fuerte aplauso. Gloria a Dios. Póngase de pie en este momento. Vamos a despedirnos con un canto. Mientras toman los datos de los hermanitos, vamos a cantar al Señor alegremente. Vamos a seguir con esta fiesta de parte del Señor. Aleluya. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Están brotando en mi interior. Deja que viene del cielo, fluye aquí. El río del Señor que nace de su corazón. Esa ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios. Oh, oh. Oh, oh. En el río de Dios hay gozo. En el río de Dios soy libre, libre. El río de Dios está aquí. A ver si lo hacemos todos juntos. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río
río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Dios les bendiga, Dios les guarde.